Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo de termoquímica en el que aplicaremos la ley de Hess para determinar la entalpía de una reacción. En este caso nos dice que es la reacción de formación del bromuro de hidrógeno gaseoso a partir de una serie de reacciones que por combinación nos deben dar la reacción de la que nos piden la entalpía. Esto, como digo, se llama la ley de Hess y se basa en que la entalpía es una función de estado y, por tanto, el cambio entálpico no depende del camino seguido, solo de estados inicial y final. Bien, lo primero que tenemos que hacer es determinar la reacción de la que nos pide el cambio entálpico, en este caso formación de bromuro de hidrógeno. ¿Cómo se forma el HBr? Pues a partir de sus elementos en su forma estable. Los elementos son hidrógeno y bromo. El bromo en su forma estable es líquido, no es gas, el hidrógeno es gas y a partir de estos elementos vamos a formar HBr, gaseoso. Pero muy importante, la reacción de formación debe ser de 1 mol de producto. Es decir, la definición de formación de una sustancia es a partir de sus elementos y 1 mol de sustancia. Por tanto, debemos ajustar tanto el hidrógeno como el bromo con 1 medio para formar 1 mol de HBr. Nunca dejar con coeficiente 1 y formar 2 moles de HBr, porque eso no nos daría la entalpía estándar de la reacción de formación, no nos daría el delta H de formación estándar del HBr, sino 2 veces. Si formamos 2 moles de HBr obtendríamos el doble de entalpía de la que nos están pidiendo. Por tanto, es necesario ajustar para tener coeficiente 1. Y ahora aplicamos la ley de Hess. Combinamos las 3 reacciones que nos dan y obtenemos la reacción que buscamos. De igual manera, combinando las entalpías de la misma forma, obtendríamos la entalpía de la reacción que buscamos. Bien, ¿cómo hacemos para combinar las reacciones? Lo primero, vamos a identificar reactivos y productos en estas reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos el HBr, que es el producto de reacción. Aquí tenemos el bromo, que es reactivo de la reacción. Y después tenemos el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos aquí, aquí y aquí. Bien, una vez identificados reactivos y productos, nos fijamos en los que aparecen una vez nada más, aquellos reactivos o productos que aparezcan una vez. Por ejemplo, el hidrógeno no me interesa de momento porque aparece en 2 reacciones, pero sí el HBr, que aparece en una sola, y el bromo, que aparece en una sola. Y por tanto multiplicamos esas reacciones donde tenemos el HBr y el bromo por un coeficiente que nos permita dejar tanto el HBr como el bromo en las posiciones adecuadas de la reacción final y con los coeficientes adecuados. Por ejemplo, como el bromo está en los reactivos en la tercera reacción, el bromo líquido, aquí en la reacción que quiero lo tengo también en los reactivos, pues voy a multiplicar por un número positivo, que va a ser 1 medio, que es este coeficiente que tengo delante. Esta reacción la voy a multiplicar por 1 medio, la multiplico por 1 medio. Toda ella multiplicada por 1 medio. De esta forma, el bromo me quedan los reactivos con coeficiente 1 medio y ya lo tengo. Lo mismo lo hago con el HBr, pero si nos fijamos, el HBr en la reacción que busco están los productos. En esta primera están los reactivos, por tanto debo multiplicar por un número negativo. Debo multiplicar toda la reacción por un número negativo. ¿Qué número es ese? Bueno, pues como veo, el HBr está con coeficiente 1. Aquí lo tengo también con coeficiente 1, por tanto, perfecto, multiplico por -1. La primera reacción la vamos a multiplicar toda ella por -1. De esa forma, multiplicándola por -1, el HBr me pasa a los productos, porque las reacciones químicas son como ecuaciones algebraicas en las que si multiplicamos por -1, pues lo que tenemos a un lado de la ecuación pasa al otro lado. Bien, por tanto ya tenemos la primera reacción por -1 y la tercera por 1 medio. Así ya nos queda el bromo con el coeficiente adecuado y el HBr también. Ahora nos falta el hidrógeno. Pero antes el hidrógeno es problemático porque aparecen 2 reacciones. Pero antes de nada vamos a fijarnos en algunos compuestos que no están en la reacción global. Por ejemplo, no tenemos en la reacción global el bromuro amónico. No lo tenemos en la reacción global. Aparece aquí y aparece aquí. Si no está en la reacción global es que se tiene que ir, se tiene que simplificar. Y como vemos, -1 por el bromuro amónico queda menos bromuro amónico, 1 medio por 2 de bromuro amónico es bromuro amónico, al sumar se van, o sea que perfecto.
están bien esos coeficientes. Pero ahora vamos a fijarnos en el nitrógeno. El nitrógeno es otro elemento que no lo tenemos en la reacción global y por tanto debe también simplificarse. Aquí tengo un medio de nitrógeno, pues aquí no queda más remedio que multiplicar por menos un medio la reacción de arriba, la del medio. La del medio habrá que multiplicarla por menos un medio. Si la multiplicamos por menos un medio, menos un medio de nitrógeno más un medio de nitrógeno, se nos va el nitrógeno. Y de esta manera conseguimos ya el coeficiente de la segunda reacción, que es menos un medio. Ahora vamos a fijarnos en el hidrógeno, a ver si nos coincide bien. Menos un medio por 3, menos 3 medios. Aquí tengo menos 3 medios. Menos un medio por 4 son 2, más 2. Menos 3 medios más 2 son un medio, es un medio. Por tanto, efectivamente, el hidrógeno queda con coeficiente un medio al multiplicar las reacciones, por eso que hemos puesto menos 1 la primera, menos un medio la segunda, un medio la tercera. Vale, y ahora pasamos a calcular la entalpía de formación del HBr. Primera reacción multiplicada por menos 1, menos 188,32 kilojulios. Multiplicamos el coeficiente que hemos utilizado para multiplicar la reacción, lo multiplicamos por la entalpía, más menos un medio, voy a poner menos un medio, menos un medio por el coeficiente que tengo en la segunda reacción, por su entalpía, que son menos 92,22 kilojulios mol. Y por último la tercera, que es más un medio por su entalpía, que son menos 541,66 kilojulios mol. Ahora que me fijo, no tiene la unidad de mol dividiendo. Estas entalpías tienen que ser por mol, se dice que es por mol de reacción, es decir, cuando reacciona, por ejemplo, un mol de amoníaco con uno de HBr para formar uno de bromuro amónico, se liberan 188 kilojulios y por tanto tienen que ir divididas por mol. Las entalpías de reacción se dan divididas por mol. Por ejemplo, aquí en la segunda reacción, cuando un mol de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco, se liberan 92 kilojulios. Y por tanto son por mol de reacción, y bueno, ahí deberíamos poner ese mol y ya está, hacemos esa suma y obtenemos la entalpía de formación del HBr, calor intercambiado cuando se forma un mol de HBr a partir de sus elementos en su forma estable y en condiciones estándar, que sería una presión de un bar. Bueno, no hago la operación, pero no tiene pérdida. Nada, pues eso sería todo sobre esta primera cuestión.